Hola otra vez. Estamos todos más o menos sentados. La gente que hay afuera ya les hemos ido a buscar, que quedéis todos recogiditos. Bueno, vamos a pasar ahora a la charla de Fernando Ortega. Fernando lleva muchísimo tiempo, tiene muchos años de experiencia en el sector y se dedica a la parte un poco más de publishing, o sea, asesorar en el ámbito del publishing en relación a lo que os ha comentado antes Javier, ¿vale? Las dificultades que veía Javier de acceder a los publishers, Fernando os va a comentar un poco la visión desde el otro lado. Él tiene una cruzada personal con la cuestión de intentar vender los juegos que se hacen aquí, el talento nacional, fuera, ¿vale? A través de Made in Spain Games. Entonces, prefiero que os lo cuente él mismo. Muchas gracias, Fernando, por venir. Sí. Y os dejo en buenas manos. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, de acuerdo. Bueno, como decía John, yo llevo ya unos cuantos años metido dentro de lo que es el mundo de los videojuegos. Como bien él ha dicho, con una empresa que se llama Made in Spain Games, ¿de acuerdo? Esta empresa, pues por ejemplo, con lo que hablaba Javier, las fotos que os ponía de los eventos en la que pueden ir los desarrolladores. Nosotros, Made in Spain, organizábamos esos eventos, eran los que parcelábamos unos espacios en ferias grandes, nacionales e internacionales. Hemos estado en San Francisco, hemos estado en Alemania, aquí en Barcelona, en Madrid, en París también hemos estado. Y entonces lo que nosotros hacemos es, a través de Made in Spain, ser unos facilitadores de una serie de opciones que a lo mejor los desarrolladores indies no tienen. Llevamos con Made in Spain aproximadamente 6 años, ¿de acuerdo? Y después de esos 6 años, lo que era una evolución natural dentro de la empresa era empezar a publicar videojuegos, ¿de acuerdo? El acceso a prensa, como él os ha dicho que es tan importante, hacer marketing, comunicar, el intentar destacar en España es relativamente sencillo porque la prensa la tenemos muy a mano. Mal que bien el sector todavía es pequeño y podemos hablar incluso tomando una cerveza, podemos hablar con periodistas, podemos hablar con medios, para tener repercusión a nivel local, a nivel nacional. Es relativamente sencillo. Hay eventos, hay foros, casi todos nos conocemos, está bien. La dificultad viene cuando tú estás desarrollando un juego y quieres que eso sea un boom, una explosión a nivel mundial. ¿De acuerdo? ¿Cómo accedes a eso? ¿De acuerdo? Yo con Made in Spain tenía muy claro que tenía un límite. De hecho, la marca simplemente te lo delimita, Made in Spain Games. ¿De acuerdo? Por eso este año, a principios de año, abrí otra empresa, que es una empresa de publishing. ¿De acuerdo? ¿Alguien me sabe decir en una palabra qué es un publisher? Publisher de videojuegos. ¿Cuántos desarrolladores de videojuegos hay aquí? 2. Exalumnos míos. Bueno, pues para que os hagáis una idea, un publisher es una empresa que lo que hace es seleccionar proyectos para darles una repercusión comercial internacional, ¿de acuerdo? Y en base al trabajo de esos desarrolladores, ellos que están aquí, pues tener unos beneficios compartidos con los beneficios del desarrollador. Ahí os he dejado unas palabras de lo que normalmente la gente piensa cuando habla de un publisher, ¿de acuerdo? Muchas veces se piensa que un publisher de videojuegos simplemente lo que hace es da una cantidad de dinero al desarrollador y con esa cantidad de dinero el desarrollador podrá llevar a cabo el juego. Muy bien, estupendo. Muy bien. Pero publicar un videojuego a nivel mundial es una tarea un poco más complicada, ¿de acuerdo? Hablaba antes Javier de lo complicado que es hacer marketing. No todos los estudios de videojuegos tienen la fortuna de contar con una persona dedicada al marketing y la comunicación. Entonces, para mí, personalmente, lo que es ser publisher es riesgo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que es un mercado, el de los videojuegos, muy agresivo. Si tenéis pensado o pensáis en videojuegos para móvil, por ejemplo, veréis que no hay juegos que duren mucho tiempo en el top de las App Stores, hay una rotación muy grande, y los que siempre están son los mismos, o más o menos de las mismas
de las mismas compañías, con los mismos desarrollos, con el mismo tipo de juego. Si estáis más acostumbrados a jugar, ¿cuántos de vosotros jugáis a videojuegos normalmente? Vale. Bien, sois gamers, que es una palabra que ahora mismo en España está muy de moda. Casi todos accederéis a vuestros juegos, ya sea a través del PC, a través de PlayStation, a través de Xbox, de las tiendas virtuales, o iréis a una forma más tradicional de distribución, que son las tiendas. Las tiendas Game, el Corte Inglés, Fnac, bueno, el comercio que vosotros veáis. Detrás de todo eso hay un publisher, ¿de acuerdo? Hay una compañía que lo que ha hecho ha sido confiar en un trabajo de unos desarrolladores, como por ejemplo puede ser el estudio de Javier. ¿De acuerdo? ¿Qué riesgos son los que asume un publisher? ¿De acuerdo? El primero en el que podríamos pensar sería riesgo financiero. Muchos estudios no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de principio a fin de su juego. Entonces acuden a un publisher, hacen una presentación, van con una demo, que es lo recomendable, van con un vertical slide y intentan convencer, como si fuese un inversor, intentan convencer de que efectivamente su proyecto es el más viable, es el mejor, es el que mejor cabida va a tener y es el que mejor se va a vender. Entonces, ahí es cuando empieza una relación que tiene que ser de confianza. ¿De acuerdo? Cada vez que un publisher y un estudio independiente hablan, se comunican, siempre tiene que haber confianza de por medio. Tiene que haber un respeto mutuo y tiene que haber muchísimo trabajo por ambas partes. ¿De acuerdo? ¿En qué arriesga un publisher? ¿Qué riesgo es el que por así decir, tiene de cara a un estudio indie, si queréis, a un estudio de desarrollo? Pues el primero de todo es el ser seleccionado. O sea, cuando vamos, por ejemplo, a hablar con un inversor o va a un estudio de desarrollo a hablar con un publisher, él lo que quiere es una serie de servicios, una serie de ventajas que él no puede asumir a cambio de su producto, a cambio de su juego. ¿Cuáles son todos esos riesgos que los podemos traducir todos en es una inversión monetaria, pero que van más allá del marketing, van más allá de la localización, van más allá de la venta? ¿Qué tiene un publisher? Pues bueno, por ejemplo, cuando hay un estudio que quiere que nosotros seamos su publisher, tenemos una reunión con ellos, mantenemos una serie de emails y lo primero siempre, para que sea algo en el que todos nos sintamos seguros, firmamos un NDA. ¿Todos sabéis lo que es un NDA? Un acuerdo de confidencialidad. ¿De acuerdo? Todas las comunicaciones que vamos a tener con el desarrollador van a ser confidenciales. ¿De acuerdo? Y una vez que ellos nos hayan presentado su demo, nosotros la hayamos evaluado a qué mercado queremos que vaya, en qué idiomas va a tener que estar localizado, cuánto tiempo de desarrollo va a tener, cuántos son en el equipo, qué inversión en recursos humanos me corresponde a mí hacer. Es decir, nosotros como publisher arriesgamos nuestro dinero, obviamente, pues hacemos una inversión de lo que necesite ese estudio para llevar a cabo el desarrollo, pero luego estoy poniendo al servicio de este estudio una serie de personas, un equipo de marketing, un equipo de comunicación, un equipo de QA, de análisis de calidad, un equipo de testing, un equipo de traductores. Se pone a su disposición, ponemos un montón de servicios. ¿A cambio de qué? A cambio de que el estudio nos permita estar al día de qué es lo que está haciendo con su estudio de desarrollo, qué es lo que está haciendo con el proyecto que vamos a financiar y que vamos a ayudar a publicar. Una de las primeras cosas que hacemos es evaluar a qué mercado va a ir ese juego y en qué plataforma. Yo no sé si alguno de vosotros desarrolláis juegos para móvil, o para PC, o para PlayStation, pero cada una de las plataformas te marca un itinerario que seguir. Es decir, no es lo mismo publicar un juego para Android, en el que el desarrollo no puede irse más allá de 3-4 meses con pocas personas, a un videojuego como League of Legends, o un FIFA, o un AAA, en el que hay cientos de personas metidos, con estudios internacionales,
y que ellos mismos prácticamente se publican. Si queremos desarrollos pequeños, tenemos que intentar ser también pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo que nosotros procuramos es ser muy realistas, ¿de acuerdo? Los estudios de desarrollo independientes les gusta pensar en grande, ¿de acuerdo? Como a todos. A todos nos gusta pensar en grande. Pero hay que ser realistas. No tenemos la capacidad, a lo mejor, de llegar a publicar un juego en PlayStation 4 porque no tenemos ni siquiera los SDKs. Los SDKs son las máquinas sobre las que se programa para poder lanzar un juego a PlayStation, por ejemplo. Eso cuesta dinero. Nosotros como publisher ya tenemos esa inversión realizada para que los estudios que trabajan con nosotros puedan desarrollar para esas plataformas. ¿De acuerdo? ¿Qué más riesgos asumimos? Por ejemplo, cuando analizamos a qué mercado va a ir, significa que no puede el videojuego que lancemos o que lancen no puede ir solo en inglés y en español. Es verdad que cubrimos una gran parte de la población, pero no podemos lanzar un juego para que lo juegue un youtuber, por ejemplo, o un twitcher, que sea polaco y que no sepa inglés. Y a lo mejor estamos perdiendo millones de visualizaciones, millones de venta, y estoy perdiendo millones de retorno de la inversión. Por lo tanto, cuanto más localizado esté el juego, a más gente va a llegar y mejor va a ser la comunicación de ese juego. Pero claro, eso significa que cuantos más idiomas traduzca, más inversión tengo que hacer en traductores y en localización y seguramente en modificar el producto. No es lo mismo un producto para gente de Polonia que para gente de España o para gente de Asia. Nosotros hemos tenido la experiencia de publicar videojuegos en China y allí hay que pasar una censura. Entonces hay que saber cómo abordar a cada uno de los mercados según el producto que tenemos. Eso al final no se traduce en otra cosa nada más que en trabajo y en también nuestra responsabilidad como publisher es hacer entender al estudio que va a tener que cambiar una serie de cosas si quiere que su producto funcione. Se llama adaptación cultural al final. Aparte de eso, un videojuego siempre tiene muchos bugs. ¿Alguna vez habéis oído hablar de un bug? Bueno, pues un bug es un fallo en el software. Hay bugs que se convierten en features, que es algo que dicen siempre los desarrolladores, ¿de acuerdo? Los bugs no dejan de ser cuando tú estás controlando un videojuego, de repente hace una cosa rara, algo inesperado, has muerto sin saber por qué, el muñeco se sale de la pantalla, cambia de color cualquier cosa, parpadean las texturas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, Sony, por ejemplo, con su PlayStation, Microsoft para Xbox, cualquier consola, cualquier plataforma, tienen estándares de calidad. Son unas guías en las que tú tienes que cumplir todos y cada uno de los estándares de calidad que requieren para esa plataforma. Esa labor de eliminar los bugs, de hacer testeo, de testear el videojuego, es un proceso de QA. ¿De acuerdo? Aquí en España, por ejemplo, hay una sede de Electronic Arts muy grande, que es la mayor sede a nivel europea de QA, de localización y testing, y pues hay muchísima gente probando y jugando una y otra vez el mismo nivel, la misma pantalla, para ver que efectivamente la inteligencia artificial funciona, que efectivamente no cambia de color, no hay ningún error y todo tiene un estándar de calidad AAA, que por eso se llaman AAA los juegos que tienen mucho presupuesto. Otra de las cosas en las que arriesga un publisher es en el trabajo que tiene desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. ¿De acuerdo? Muchas veces los estudios independientes, sobre todo cuando son muy jóvenes, no son muy estables. Significa que entran y salen perfiles y se tiene que mantener el ritmo de producción. Muchas veces cuando esto pasa, nosotros intentamos ayudarles y les planteamos o les proponemos contratar a nuestro coste personal para esas personas que se han ido, ¿de acuerdo? Necesito un programador o necesita un artista 3D, bueno, pues no te preocupes, entre lo que encuentras el perfil que tú necesitas, yo subcontrato a alguien y el ritmo de producción sigue, ¿de acuerdo? Aparte de eso, hacemos marketing y comunicación, como decía Javier antes. Llevamos a los estudios de videojuegos a eventos. Nosotros somos expositores, y lo hemos sido,
en la Gamescom, que es la mayor feria que hay a nivel europeo de videojuegos. Hemos estado en la GDC, en Los Ángeles, hemos estado en París hace poco, en la Game Connection. Y lo que hacemos es, esos videojuegos por los que hemos apostado, tienen un hito. Ese hito es llevar una demo, tener un producto que sea visible y jugable para esos eventos. Cuando nosotros nos llevamos el catálogo que tenemos o los juegos que tenemos, nos llevamos también siempre al menos un desarrollador. Porque aunque el coste sea mayor, nadie va a explicar mejor el juego que la persona que lo está desarrollando, ¿de acuerdo? Pero para eso también, y aunque os parezca una tontería, hay que saber hablar muy bien inglés, ¿de acuerdo? Y no todos los estudios de desarrollo españoles poseen una persona que tiene conocimientos de marketing, además sabe hablar muy bien inglés y además está dispuesto a viajar una vez al mes, 2 veces al mes. Entonces nosotros también nos encargamos de suplir esa carencia que tengan esos estudios para llevarnos. Tenemos, por ejemplo, un estudio que es de videojuegos para móvil, que es francés. Pues bueno, su desarrollador no habla muy bien inglés, pues nosotros decimos, no te preocupes, tu videojuego va a tener exposición a nivel internacional, pero nosotros vamos a ser los encargados de suplirte en esos eventos. ¿En qué más arriesga un publisher? Sobre todo en la elección del estudio de desarrollo, ¿de acuerdo? Cuando apostamos por un estudio, significa que estamos comprometiendo nuestro trabajo por lo menos y como mínimo de 9 meses a un año. Y estamos comprometiendo el trabajo de varias personas, estamos comprometiendo los salarios de varias personas, estamos comprometiendo la inversión que nosotros queremos hacer en ese proyecto. Y todo eso se tiene que ver compensado de alguna forma. Es decir, no trabajamos para los desarrolladores a cambio de nada. Nosotros necesitamos ese retorno de la inversión. Por eso con ellos siempre, aparte de firmar un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad, firmamos un contrato, ¿de acuerdo? Es un contrato de publicación en el que ambas partes negocian en qué términos van a ser esa relación de confianza que van a estar desarrollando durante un año, por ejemplo. Si la distribución quieren que la hagamos a nivel mundial, si la quieren que la hagamos solo para una determinada región. En ese contrato va también reflejado en qué idiomas va a ir, en qué plataforma se va a comercializar, durante cuánto tiempo vamos a estar ligados. Y luego también hay diferentes tipos de publisher. Yo, por ejemplo, con Syndicate, que es la empresa de publishing que ahora mismo tengo, nosotros no queremos la IP. La IP es la licencia del juego, ¿de acuerdo? Si tú tienes un juego que se llama FIFA, yo no voy a querer quedarme con tu licencia, sino que eso va a ser tuyo. Tu producto, tu creación, tu licencia, ¿de acuerdo? Pero hay otros publishers que sí te lo piden, porque lo que quieren es, muy bien, me gusta tu idea, y es más, te voy a financiar que tú desarrolles la idea, yo te la publico, pero me quedo con el nombre de tu idea. Y luego puedo hacer un FIFA que sea de carreras, puedo hacer un FIFA que sea de lo que sea, de cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces los estudios independientes están muy preocupados por ¿y qué va a pasar con lo que yo hago? ¿Qué va a pasar con mi IP? ¿Qué va a pasar con mi nombre? ¿De acuerdo? Ya te digo, hay diferentes estudios, diferentes tipos de publishers y nosotros particularmente no creemos en ese tipo de cosas. Se puede pensar que en esta relación desarrollador-publisher parece que solo arriesga uno, es decir, parece ser que solo el publisher es el que pone dinero, es el que pone recursos, es el que pone tiempo, es el que pone esfuerzo en inversión, esfuerzo en eventos. Pues no es así. Esto es una relación doble, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgo asume un estudio de desarrollo? Pues mejor que nadie os lo ha podido contar Javier antes que yo, pero sobre todo ellos arriesgan su tiempo, ¿de acuerdo? Arriesgan muchas veces el que tienen que desarrollar el juego en su tiempo libre, no son desarrolladores full time. Arriesgan muchas veces el sacar un producto que no es lo mejor que podrían hacer por querer ir solos. Pero sobre todo arriesgan en creatividad. Los desarrolladores independientes lo que tienen que ser es muy creativos. En el momento en el que su creatividad muere porque quieren ajustarse a una demanda del mercado, ya dejan de ser desarrolladores independientes como tal, con el concepto que es un desarrollador independiente.
hay muchos desarrolladores que se consideran independientes y realmente no tienen tampoco una visión de negocio. Es decir, antes Javier nos contaba pues, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon es una vuelta de tuerca a un tipo de juego, pero no lo ha hecho alguien, un cualquiera. No lo ha hecho un estudio de desarrollo. Es un estudio de desarrollo que ya tenía un background, ¿de acuerdo? Ya venía con otros juegos, está hecho por una determinada persona, muy relevante en el mundo de los videojuegos. Alguien a quien todo el mundo mira, entonces cualquier cosa que hagas, por poco innovadora que sea, sabes que va a tener repercusión. Si tú, que no has tenido ningún tipo de recorrido, es el segundo juego que lanzas al mercado, vas solo, lo lanzas en inglés y en español, para solo una plataforma en el que no tienes tiempo para hacer marketing y en el que crees que vas a tener los resultados de alguien que lleva ya 10 años haciendo videojuegos, te vas a estrellar. Pero te vas a estrellar haciendo videojuegos, te vas a estrellar pidiendo inversión, te vas a estrellar haciendo cualquier otra cosa, creando una app, cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Alguien conoce Flappy Bird? Sí, ¿vale? Pues el tío que hizo Flappy Bird no era el primer juego que hacía. ¿Todos conocéis Candy Crush? Perfecto. Hay más de 10 años creando videojuegos de la empresa que hizo Candy Crush. Es decir, van afinando, vas afinando, vas afinando, vas afinando y al final das con la clave. ¿De acuerdo? No penséis que la primera idea, porque a nosotros como publishers nos llegan muchísimas ideas, muchísimas, pero nosotros exigimos la otra parte, que es, vale, tú tienes una idea, pero tienes que desarrollarla. Lo más difícil de las ideas, y os lo habrán dicho muchas veces, es llevarlas a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando tú, como estudio independiente, como desarrollador, estás desarrollando una idea y quieres hacerlo tú todo solo, muchas veces te vas a encontrar con que no son los resultados que tú esperabas. Y uno de los riesgos que tienen los estudios de videojuegos es que están comprometiendo mucha parte personal, que no es solo de negocio. Están sacrificando el tiempo de estar con sus hijos, están sacrificando su tiempo libre, están sacrificando sus ahorros, están sacrificando prácticamente todo por llevar a cabo una idea que ellos realmente creen que va a ser la mejor del mundo. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces, y aunque ellos no tengan contacto directo o no quieran tener una experiencia profesional con un publisher, siempre les recomiendo que hablen con alguno de ellos, porque le van a dar la visión del negocio. Le van a dar la visión de que efectivamente ese producto que tú vas a poner en el mercado vendería mucho más si lo tienes en 6 idiomas. Vendería mucho más si lo haces de una determinada forma, o si lo enfocas hacia una determinada plataforma, o si realmente puedes buscarte un inversor, porque el publisher no solo es la figura que te pone dinero y servicios, sino que hay muchos estudios que encuentran publisher porque antes han conseguido un inversor. Es decir, yo si voy a un inversor y le digo, mira, esta es mi idea de negocio, que ya puede ser un videojuego, ya puede ser una app, el inversor te pone X cantidad de dinero, pero el inversor no sabe luego cómo comercializar eso. El inversor no sabe cómo hacer el marketing, en qué plataforma ponerlo, qué calidad es la que se necesita para que eso se venda, hacia qué público o qué publicidad hay que hacer. Tú a lo mejor a un inversor le dices, bueno, pues yo es que quiero poner, quiero que esto sea retransmitido en 20 canales de YouTube y que llegue a más de 10 millones de telespectadores, o sea, de videntes. Pues a lo mejor un inversor no sabe de eso, pero sí sabe del retorno de la inversión. Y tu retorno de la inversión a lo mejor pasa por hacer una campaña de marketing basada en influencers. Y eso, ¿quién lo va a hacer mejor que alguien que está trabajando constantemente con gente de YouTube, con gente de Twitch, en eventos? Pues obviamente un publisher te va a ayudar mucho más a eso. Y el publisher va a conseguir que esa inversión que han hecho se multiplique hacia el inversor. Por lo tanto, te va a dar más seguridad. Y al publisher le va a dar mucha más seguridad que tú ya tengas un compromiso con tu proyecto y con el estudio y el inversor para venir a que yo te publique. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces el riesgo que tiene que asumir un estudio también se traduce en el compromiso que tienen con su propio proyecto o con su propio producto. ¿Todos sabéis lo que es Kickstarter? De acuerdo.
Kickstarter es una vía de financiación alternativa, de micromecenazgo, para videojuegos. Lo ha sido durante estos años y lo seguirá siendo, aunque en menor medida. A mí, como publisher, me interesa mucho que un estudio de desarrollo venga con un proyecto de un Kickstarter. ¿Por qué? Porque sé que se está comprometiendo con su proyecto. Sé que si está buscando 50.000 euros a través de Kickstarter, a mí a lo mejor me pide más, pero yo ya sé que ese compromiso lo está teniendo consigo mismo y conmigo, ¿de acuerdo? A lo mejor viene con una campaña de Kickstarter que ha fracasado, porque no han sabido hacer el marketing, porque no ha habido una persona que les diga cómo orientarlo, porque no han invertido a lo mejor en los sitios donde tenían que invertir el poco dinero que tenían. Pero se trata de compromiso con ellos y de compromiso con la persona o con la empresa con la que les va a publicar, ¿de acuerdo? Uno de los grandes problemas dentro de lo que es el riesgo entre relaciones publisher y desarrollador es pensar que uno es más importante que el otro, ¿de acuerdo? Que el ego al final sea la parte que te lleva al riesgo. Nosotros tenemos la experiencia, y lo vemos porque hay estudios de desarrollo que se creen que pueden hacerlo todo ellos. No estoy diciendo que tengan que tengan que ir con un publisher, pero sí es verdad que cuando un estudio cree que está jugando en otra liga, que se cree que es superior al resto de sus competidores, se cree que lo hace mejor que nadie, piensa que no necesita a nadie en su camino, seguramente es cuando se encuentre con los problemas con su propio equipo, problemas con sus potenciales clientes y problemas con el publisher, ¿de acuerdo? La relación que tiene que haber entre un estudio de desarrollo de videojuegos y un publisher que publique su juego tiene que ser una relación de necesidad, pero de no dependencia, ¿de acuerdo? Yo tengo que necesitar, como publisher, el producto que tú estás lanzando, el producto que tú vas a sacar, pero yo no dependo de ti, mi existencia no depende de ti. Y tú, como desarrollador, necesitas todas esas cosas que yo te estoy dando: localización, testing, inversión, trabajo de un equipo, marketing, comunicación, todo ese tipo de cuestiones, las necesitas, pero si yo te las quito, tú no mueres. Necesitas esa independencia creativa y de trabajo y no depender solo del publisher. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esa relación de confianza se pervierte. Si yo, como publisher, creo que tu proyecto no va a ningún sitio sin mí, al final, ¿qué hago? Pues me quedo con tu proyecto y a ti no te necesito. Me quedo con tu IP, me quedo con tu marca y se acabó. Y entonces no generamos confianza, no generamos un ambiente ni un entorno seguro para trabajar entre el publisher y el desarrollador. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que no se podría llevar a cabo, por ejemplo, son los eventos o la convivencia que a nosotros nos marcan los eventos. Si tenemos que ir, por ejemplo, a San Francisco, yo tengo que estar trabajando con ese desarrollador y el desarrollador conmigo, que soy su publisher, durante fácil una semana continuada, mañana, tarde y noche. Si en un determinado momento la relación que tenemos profesional, que al final acaba siendo también una relación personal, se pervierte, vamos a perder los dos. Y siempre que un estudio deja a un publisher, por ejemplo, queréis publicar un juego, estamos trabajando 6 meses y dejáis, de repente cortáis la relación con el publisher. ¿Y eso por qué puede ser? Puede ser, uno, porque yo haya minado vuestra confianza y no haya hecho lo que he dicho que iba a hacer. O dos, porque he hecho un trabajo contigo y de repente tú te crees que ya no me necesitas. Piensas que ya puedes ir por tu cuenta y puedes ir solo. Eso al final va a tener unas contraprestaciones. Y eso al final te va a acabar minando a la larga. Entonces, sobre todo, lo que a mí me gustaría que quedase claro para los pocos desarrolladores de videojuegos que hay ahora mismo aquí y para el resto, que queréis tener un conocimiento más o menos de qué es lo que hace un publisher, y ahora si queréis en preguntas me explayo todo lo que necesitéis, es que desarrollar videojuegos ahora mismo, y más en España, es algo muy arriesgado, ¿de acuerdo? Es algo que conlleva un riesgo, que tanto para los que nos dedicamos a publicar videojuegos en diferentes plataformas
como para los desarrolladores que están día a día con sus líneas de código, con su 3D, con su marketing, con todo ese tipo de cosas, es arriesgado. Pero la ventaja que tenemos es que si hay una relación de confianza, si hay trabajo, si somos profesionales, ese riesgo se divide entre dos, si vas con un publisher, y lo que es tu repercusión, el impacto que vas a tener a nivel internacional, se va a multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la charla que tenía para hoy. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, Syndicate es el publisher del que estoy hablando, ¿de acuerdo? Syndicate Arts. Y bueno, si queréis hacer cualquier pregunta, si tenéis cualquier tipo de duda, adelante. Dime. Ahora os llevamos el cubo. Un segundito. Hay que girarlo como si fuese un tarro y sacarlo. Sí. Tiene un interruptor, te lo teníamos que haber dado encendido. Ya se desveló el misterio. Sí. Verás, yo quería preguntarte un poquito que te mojaras. Entonces, por tener una idea general, imagínate que te llega el típico desarrollador pequeño, 2 personas, que te hace un típico juego de móvil, que lo han hecho en típico 4 o 5 meses, que es el típico juego de plataformas y tal. Entonces, un publisher, normalmente, ¿qué suele ofrecerse para ese tipo de juegos? Depende, a ver, yo te voy a hablar en mi caso, ¿de acuerdo? Yo, si vinieses, siendo muy franco, si vinieses con ese tipo de juego, te diría que te ha costado $20, has comprado una template y has tardado 48 horas en hacerlo. Entonces, eso es lo que a ti te tiene que dar el mensaje que te tiene que llegar es: no estás haciendo nada diferenciador. No estás haciendo nada que a mí, como publisher, cuando yo ponga tu juego en el mercado, digan, ah, es un juego de Syndicate. Es un juego de Syndicate porque mola. Y a ti, como desarrollador, no te dan ningún valor, porque estás haciendo lo mismo que tu competencia. ¿Cómo vas a destacar si estás haciendo lo mismo que tu competencia? Entonces, lo que tienes que hacer es, si tú planteas eso a un publisher, lo más seguro es que sea así de crudo. Es que te diga, mira, para hacerme lo mismo que me están haciendo 100.000 desarrolladores, en un plazo de tiempo muy corto, no te voy a dar nada. Pero si me demuestras con un business plan, con un programa de retorno de inversión, con unas métricas, porque tú ya te hayas atrevido, hayas tenido ese compromiso de lanzarlo en un país pequeño, en un mercado en el que crees que puedes cumplir tus KPIs, me demuestras que efectivamente tu juego, tu tipo de juego, con tu planteamiento de negocio casan y a mí me vas a dar algo diferencial, entonces sí apostaría por ti. Sí, bueno, te decía típico por bueno, el típico juego estándar, típico, Vale. Pero, a ver, es que te comento, hace muy poquito fue la Madrid Game Experience. Ahí expuso un amigo mío, que se juntaron 6 desarrolladores y tal, ¿no? Sí. Entonces, los pocos publishers que les aparecían, yo les preguntaba y decía, mira, es que no nos dan nada. O sea, lo único que sí que nos dan es el marketing. Pero no nos apoyan en ningún sentido. Luego, claro, por supuesto, tienes que firmar cosas por delante, tal. Entonces yo le comentaba, bueno, pues no sé, es un poco peligroso, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto, qué tipo de marketing o cuánto se van a mojar a hacer el marketing. A ver, no sé si es lo típico, por sí. eso te preguntaba. No es una gran trampa, pero es una de las grandes bazas que tienen determinados publishers. Por ejemplo, te llega Sony y te dice que te va a invertir 100.000 euros en marketing. Así. Y así te lo plantea. Voy a invertir 100.000 euros en marketing. Muy bien, pero porque yo, como Sony, estoy valorando que mis recursos
Vale, que 100.000. el yo plantear este tipo de acciones cuestan 100.000 euros. Mi planteamiento, personalmente, y como voy siempre dirigido a estudios independientes, es al revés. Yo planteo un plan de marketing, es decir, me lo valida el estudio desarrollador, y ese plan de marketing cuesta X. Entonces, es al revés. Tú te estás comprometiendo conmigo a que quieres que tu juego salga adelante y que si hay algún tipo de modificación o algún tipo de mejora, tú lo aceptes y lo acabes cumpliendo. Y yo, a cambio, voy a invertir X en que tu juego tenga un retorno, que es un retorno que tendremos que pactar tú y yo. ¿De acuerdo? Y en base a eso, ganaremos los dos. Pero tú te tienes que comprometer a una serie de cosas y yo comprometeré también mi trabajo y mi inversión en marketing. ¿De acuerdo? Pero no significa que no te vayan a dar nada. A lo mejor es que esos publishers... No hemos hablado de los tipos de publishers que hay, ¿vale? Pues ahí los hay que son publishers de móvil, sobre todo, que lo que tienen son granjas de apps en los que ellos generan beneficio simplemente por visualizaciones de publicidad. Entonces, a lo mejor ellos han visto que puede ser un buen juego para su granja de apps y empezar a recibir por publicidad. No sé. Saludos. Hola. Hablabas de bugs y que ciertas compañías hacen tests como para darse cuenta qué errores tienen los juegos. En dado caso, se lanza el juego. ¿Qué posibilidades tienen los bugs de influir en el fracaso o en el éxito de dicho juego? Pues yo te diría que prácticamente el 100%. ¿Por qué? Porque igual, tú imagínate una... Vamos a poner, por ejemplo, vamos a quitarlo del fenómeno juego y a lo mejor nos llevamos a una app que es más fácil de ver. Si tú tienes Facebook y de repente cuando tú le das a like te está añadiendo a un amigo que no conoces de nada, o tú compartes una foto y se está enseñando precisamente a esa gente que no quieres que vea la foto, eso puede ser un bug de la plataforma y a ti no te satisface como usuario lo que está pasando, ¿de acuerdo? Con un videojuego es igual. Si yo estoy metido en un juego móvil, estoy metido en un juego de PC, en un juego de PlayStation, y de repente hace cosas que yo no me espero que haga, no va a ser... Lo primero que voy a hacer va a ser meterlo en internet y decir, esto es una castaña. ¿Vale? Entonces, la calidad siempre tiene que ser... Por eso las grandes marcas tienen... AAA es precisamente por eso, porque tiene un estándar de calidad alto. Y si seguís un poco las noticias del mundo del videojuego y tal, cuando hay bugs, que por ejemplo Assassin's Creed tenía uno en el que desaparecían las caras, eso se convierte viral. Se hace viral, hay memes, cosas de estas. Te hacen publicidad, pero no es la publicidad que tú quieres. ¿De acuerdo? Entonces sí que afecta. Gracias. ¿Sí? Vale. Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son los KPIs o medidas que utilizáis para calcular el coste de oportunidad a la hora de invertir o apostar en un estudio, un negocio u otro? Si es para móvil, porque los KPIs básicamente son para móvil. Tienes el ARPU, el DAU, el MAU, las que en Sí, cualquier publisher o en cualquier escuela de negocios te van a decir, mira, lo mínimo que necesitas es estos hitos, ¿de acuerdo? Y si haces un soft launch, los necesitas así. Para que te das una idea, yo en Syndicate hemos publicado un videojuego para móvil y ha sido un videojuego de pago. ¿Por qué? Porque el mundo del free to play, que es normalmente donde se utilizan más los KPIs, son muy complicados. Son muy complicados y son muy exigentes y necesitas muchísima inversión para mantenerte en el top 10, por ejemplo. Y nosotros optamos por hacerlo al revés. Cuando todavía el modelo de pago no era un embudo bastante grande, optamos por eso. Hablamos con el desarrollador, dijimos, oye, ¿te parece que si en vez de hacer era un juego de puzzles, en vez de hacer 50 puzzles gratis y empezar a medir, lo hacemos directamente de pago? Tienes riesgo. Si vamos por esta vía, que es la de pago, vas a encontrar un embudo y a lo mejor de todos los que te lo iban a descargar, te lo va a descargar un 1% aproximadamente, un 1, un 2. Si vamos por la vía del free to play, con KPIs, a lo mejor no recuperamos, yo no voy a recuperar lo que invierta. Entonces nosotros en ese momento optamos por ser de pago. Y también te digo, depende mucho, porque yo conozco con gente de otros
países, depende mucho del país. Por ejemplo, en Asia los KPIs que te piden son brutales. Para empezar a invertir te piden que al menos un 3% de tus usuarios estén pagando. Y a mí eso me parece muchas veces, un poco burrada. ¿Vale? Por eso estamos más orientados, como me habrás oído hablar, tema de Sony, PlayStation, PC, Steam, porque es un mercado que todavía engloba más del 56% de los beneficios que generan los videojuegos, pero es menos fluctuante que el lanzar videojuegos para móvil. Sí, pero ¿cómo mides el coste de oportunidad de invertir en un estudio o en otro? En un estudio de desarrollo para móvil. O de desarrollo para PlayStation. Nosotros siempre hacemos un estudio de mercado, vemos el tipo de juego que es, vemos cuál es el número de personas que tiene el equipo, qué meses de trabajo vamos a necesitar para que se desarrolle el juego, y vemos, según varias de las herramientas, por ejemplo, que ha dicho Javier, porque no es ningún misterio, Steam Spy nos ha abierto un mundo de posibilidades para todos los que hacemos marketing, para tener un tanteo. Hacemos un benchmarking de qué es lo que hay y vemos cuánto nos podría generar ese juego y cuánto nos vamos a gastar. Y hacemos un match. Y eso lo validamos, obviamente, con el desarrollador. Decimos, mira, creemos que tu juego va a vender tanto y yo te voy a invertir tanto. Y entonces, lo que yo me voy a quedar como publisher, después de todos los servicios que te he dado, va a ser un porcentaje de esas ventas. Ya está ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Sí, hola. Yo te quería preguntar es que si, por ejemplo, yo como desarrollador sacaríamos un juego conjunto y tiene éxito, ¿cuánto compromiso hay entre el publisher y el estudio por si hay que sacar la segunda parte? ¿Sería obligatorio? Lo que tú quieras. Vale, pero ¿se decide antes del primer videojuego o ya después? No lo puedo saber antes. O sea, tú quieres hacer, por ejemplo, un videojuego por episodios, por ejemplo, o una saga. Firmaremos por el primer capítulo, firmaremos por el prólogo y veremos cómo funciona. Porque a lo mejor a ti no te interesa ni siquiera sacar la segunda parte. Claro. Entonces, mucha gente o muchos estudios piensan que su IP es la mejor y luego pues se dan cuenta que el mercado no recibe esa idea. Entonces, normalmente los contratos se firman por un proyecto. Y el proyecto que tienes en activo y luego se amplía o se corta. Ok, gracias. A ver. Enfocado más a la parte de desarrollador, aparte de cuando a ti te llevan un título que quieren sacar, aparte de llevarte pues hojas con datos, tema de marketing y demás, ¿importa mucho el grado de desarrollo que tenga el juego? Y en caso de que sí, ¿hasta qué nivel? O sea, ¿a partir de cuándo está bien que te presenten un juego? Es decir, con solo la idea, una demo, un vertical. Lo mismo que he dicho en la charla. Cuanto más compromiso por tu parte haya, más compromiso también va a haber por la mía y más seguridad me va a haber. Más seguridad va a haber en el que si tú has comprometido 3 meses de tu tiempo en hacerme una demo jugable de un nivel algo básico, en lo que yo ya puedo ver potencial, va a ser mucho mejor que si me presentas un GDD. Y un GDD va a ser mucho mejor que si me presentas solo una idea. O sea, cuanto más aportes, más seguridad das a la otra parte, porque tú lo tienes muy claro en tu cabeza. Tú sabes que esto va a funcionar, tú sabes que esto va a tener estas mecánicas, estos niveles, tal, no sé qué. Pero yo no. Entonces a mí me tienes que convencer. La forma, y yo por la forma que tengo de trabajo, es que me presenten una demo. Una demo vertical, ¿no? Demuéstrame lo que sabes hacer a nivel gráfico, a nivel sonoro, a nivel mecánicas, a nivel diseño, y explícamelo con un GDD, un templater. Ya está. No, que yo tengo otra pregunta. Dale, dime. O sea, ¿qué tendría de bueno y qué tendría de malo que yo como desarrollador te vendiera mi propiedad intelectual, vamos? ¿Qué tendría de bueno y de malo? Sí. Pues lo malo es que a lo mejor puedes perder 2 horas de tu tiempo. Lo bueno es que alguien te pueda fichar o un publisher pueda apostar por lo que tú estás llevando. ¿De acuerdo? Otros publishers, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera van a recibir tu idea. Tú envías un email o haces una llamada o lo que sea y no, por lo que sea, no eres el tipo de juego que buscan. No porque no valga tu idea, no es el tipo de juego que buscan, no se adecua a su catálogo,
ahora mismo no están buscando porque tienen todo el 2017 lo tienen lleno ya con lanzamientos. Entonces, tú no vas a perder nada, de hecho vas a recibir un feedback que va a ser valioso, porque te van a decir si vas bien, si vas mal, o por lo menos es la forma en la que nosotros actuamos. O sea, no vas a perder nada, y si puedes ganar. Bueno, al final lo que estás haciendo es arriesgarte, tienes que tener claro qué es lo que te va a conllevar. Si al final yo te digo que sí, significa que a lo mejor tú estás desarrollando en tu casa con 4 colegas y te voy a decir, no, vente a mi oficina, estás trabajando de 10 a 8, va a haber reuniones mensuales, vas a tener un productor, la cosa se pone un poco más seria, pero si estás dispuesto a dar ese paso. Muchas gracias. Buen día. Mi pregunta va dirigida al porcentaje de ventas que decías que cobrabas por cada proyecto. ¿Eso es por un plazo o por el proyecto completo, todo lo que se venda del videojuego? Normalmente suele ser por plazos, pero lo que pasa es que los plazos se suelen dilatar en X años. ¿De acuerdo? La vida útil, por así decir, o vida productiva de un videojuego en móvil es muy cortita, es muy pequeñita. En otras plataformas, en PlayStation, en PC, en Xbox, es un poco más larga y se puede ir jugando un poquito con el marketing y todo este tipo de cuestiones. Pero los contratos normalmente se firman por X número de años y con cada uno de los proyectos el porcentaje varía. Nosotros tenemos una horquilla, que obviamente no voy a decir, pero se firma por una serie de años, igual que los contratos de confidencialidad y todo ese tipo de cuestiones. ¿Alguien más? ¿Una última pregunta? Siempre hay un valiente. Hola, un poco para conocer un poco más del mundo del game, porque yo no soy demasiado de ese mundo. ¿Cuál es la tendencia actual de los últimos 2-3 años y cuál no es la tendencia y por qué? Vale. De lo que más se vende, evidente. Ya sabemos que hay muchos nichos, pero en general, mira, lo que se vende que está ahorita en boca de todos es en general, pues a nivel indie, que es a nivel independiente, tienes el No Man's Sky, que es el que ha dicho Javier antes, por ejemplo, mundo procedural, es un mundo en el que no hay fin, es un juego infinito, que es como lo han vendido, ¿de acuerdo? Es un juego en el que tú puedes estar jugando y descubriendo y descubriendo y descubriendo y no se acaba nunca, ¿de acuerdo? Y luego tienes otros nichos que en el momento en que tú pones YouTube ya sabes cuáles son los juegos que están de moda. FIFA, el Pro, que es el Pro Evolution, Call of Duty y Battlefield. ¿Vale? Y así, para que os quede un poco el pozo de qué es el tipo de jugador que se dedica a esas cosas, que va a eventos, que es una persona joven, que le gustan mucho los eSports, todo este tipo de cosas, pues bueno, todo ese público sin querer menospreciarlos ni mucho menos, pero es un tipo de público que, por ejemplo, a los desarrolladores independientes, cuando van a eventos, no les interesa. Pero en cambio, a las grandes marcas como Vodafone, Movistar, Sony, tienen sus propias ligas. Aquí en España ya tenemos 2, la LVP y la SL, y son internacionales. Y grandes equipos de fútbol apuestan por los eSports. El Valencia, el Baskonia también. Entonces, ahora mismo lo que funciona mucho son juegos multijugador competitivos, League of Legends, Dota, FIFA, Call of Duty y Battlefield. Hola, sí. Yo quería saber qué tipo de relación tienen ustedes los publishers, ¿no? con los youtubers, específicamente con los gamers. O sea, cómo ustedes utilizan ese recurso, ya que ellos mueven inmensa cantidad de jugadores, cómo ustedes se pueden aprovechar de eso. Bueno, no es una cuestión de aprovecharse, pero sí de sacar un beneficio de la cantidad de gente que mueven, de las masas que tienen. Nosotros, por ejemplo, como nos dedicamos a desarrollos independientes, lo que tenemos son localizados en bases de datos, una serie de youtubers que juegan ese tipo de juego. Si yo, por ejemplo, produjese o publicase un Call of Duty, tendría un presupuesto suficiente
para llegar al Rubius y decirle, mira, tengo este guión y quiero que hagas esto con este videojuego. De hecho, hubo polémica hace no mucho con PewDiePie porque, pues bueno, le pagaron porque hiciese una serie de reviews o una review de un videojuego que era el Shadow of Mordor, si no me equivoco, positivas cuando realmente era un juego que estaba con muchos bugs, tal, eso al final trascendió. Entonces, nuestra relación siempre con los youtubers como con los desarrolladores es intentar tener una serie de youtubers de confianza con los que podemos tranquilamente hablar, mandarles proyectos y que ellos incluso nos den feedback antes de que salga el proyecto. Y una cosa que también nos interesa mucho a nosotros es que incluyan a los youtubers dentro de los videojuegos, del desarrollo. En plan de, yo como desarrollador sé que mi nicho de mercado o mi potencia de ventas va a ser que pase por un youtuber. Muy bien. Pues, ¿qué puedo incluir dentro del juego para que la gente que sigue ese canal de YouTube pueda interactuar dentro del juego con el youtuber? ¿De acuerdo? Eso es una vía de negocio que todavía está por explorar y que cada vez más estudios nos están llegando con ese tipo de ideas. Porque sabes que si tú estás jugando a un juego de plataformas y tu enemigo es el Rubius, mola mucho más que si es otra cosa. Excelente. Exacto. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Adiós. Siempre que es muy curioso porque siempre que hablamos de publishing, de publishers de videojuegos, te viene a la cabeza pues lo que tú comentabas, un Sony, un Ubisoft, grandes marcas de carácter internacional. Este hombre es publisher y está aquí, y está en España y os está contando lo que hace, ¿vale? Y lo está poniendo a vuestra disposición y no lo conocéis. O sea, quiero decir, ¿cómo es posible que teniendo tanto talento nacional como tenemos, desde los dos lados, desde la parte de desarrollo, como muchos de vosotros, a la parte de publishing, con la idea de exportarlo hacia afuera, no se conozca, o sea, no haya ese nexo de unión entre las dos partes, ¿vale? Que yo considero que es vital. ¿Qué podemos hacer? Mi pregunta es, ¿qué aconsejas tú? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito del desarrollo, de la comunicación, del publishing, para ir todos un poco en la misma dirección, para exportar ese talento hacia afuera y que se nos conozca por ello? Pues, a ver, complicado, porque sí, lo sé. Pero nosotros, por ejemplo, nos hemos esforzado mucho durante el Game Lab, que es un evento de profesionales para desarrolladores de videojuegos, e hicimos de forma paralela una fiesta en la que era como nuestra carta de presentación, se podía jugar, era una masía en Cataluña, fueron 3 autobuses de desarrolladores, o sea, más de 100 personas, estuvo Rami Ismail, estuvo todo, o sea, hubo mucha gente importante en el mundo del videojuego, y ahora mismo, por ejemplo, el partnership que tenemos con Machinima, de verdad que es exponencial el conocimiento que tienen gente en Europa, en UK o en Francia de nosotros. Pero aquí, en España, es verdad que cada vez va viniendo más gente, pero yo creo que todavía hay mucha desconfianza. Todavía hay mucho, que suene muy feo, Juan Palomo. Es decir, bueno, pues yo con esto tiro para adelante, o la misma idea que se tiene, que a mí me pasó con Made in Spain, de lo español va a tener peor calidad que si voy a un publisher que tiene 200.000 proyectos en cola y voy a ser uno más dentro de la cola, mientras que aquí pues es que de verdad que es que los mimamos, o sea, que sabemos qué es lo que cuesta sacar un desarrollo adelante y lo que nosotros les ponemos encima de la mesa para que lo hagan. Pero yo creo que también es por un poquito de recelo. Además, es curioso porque, apuntando sobre lo que dices tú, en los grandes estudios o publishers internacionales, a nivel de producción y desarrollo, hay muchos españoles. O sea, el talento que tenemos aquí se va fuera porque no confiamos en nosotros mismos. Es que es eso, a nivel de publishing te vas fuera pues porque te lo van a hacer mejor o peor, pero que vas a otra marca, vas a otra idea que tienes en la cabeza preconcebida. A lo mejor el sector del videojuego en España todavía está un poquito verde, un poco inmaduro. Te vas a Reino Unido y es que llevan 15, 20 años con todo este tipo de industria. Te vas a Francia y es lo mismo. Ya no digamos Estados Unidos, Canadá. Ya están mucho más asentados, son mucho más profesionales. No se confunde indie con amateur, no se confunde hacer un videojuego con pasar el rato con los colegas. Es decir, es todo muy profesional. Siempre hay una persona mínimo de negocio dentro de un estudio de desarrollo. Siempre hay una persona de marketing dentro de un estudio de desarrollo. Yo ahora mismo en la oficina que tenemos aquí en el centro de Madrid son 3 estudios de desarrollo en los que trabajamos y en la parte de marketing, y nos tenemos muchas veces que pelear con ellos para hacerles ver que efectivamente
eso que estás desarrollando tiene un potencial para poder ser vendido, puede salir un asset, puede salir lo que sea, pero todavía nos tenemos que pelear con ellos. O sea, no hay una formación en negocio de videojuegos, y sí hay mucha formación en cómo hacer videojuegos, pero te encuentras luego con el tapón. Si tú no sabes vender lo que has producido, fallas. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Fernando, muchísimas gracias. Gracias.